¿Quién es Ileana Cabra? Es la hermana de René Pérez Joglar, el conocido Residente. Ileana es la chica que siempre aparecía en las canciones de Calle 13. Bueno, ella también en su carrera como solista nos estaba presentando esta hermosa canción que grabó a dueto con Mon Laferte. Vamos con entrevistas. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. La hemos traído a congelarse al sur de la ciudad. Nos está acompañando ya en nuestros estudios la doctora Michelle Mejía. Nos acompaña ya en nuestros estudios ella es docente en la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Loja y además entiendo yo que es endocrinóloga, pero el día de hoy no vamos a hablar mucho de, esos, de enfermería, aunque sí. Hoy que la hemos invitado para que nos hable sobre un tema que es preocupante, y digo preocupante porque la gente vive con ciertos temas en sus vidas que no los tiene controlados o que no los sabe controlar. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión. ¿Y por qué? Bueno, porque, bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿Por qué se la conoce como el asesino silencioso? ¿Qué tenemos que hacer para poder llevar una vida equilibrada y vivir con hipertensión? Yo vivo con hipertensión desde hace unos 11 años aproximadamente. Tomo mi losartán sagradamente, 50 miligramos al día, todos los santos días para evitar morirme. Hablemos un poco sobre hipertensión, profe, bienvenida. Buenos días, es un gusto estar el día de hoy aquí hablando sobre un tema tan importante como la hipertensión arterial. El 17 de mayo se celebró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que es un día para concientizar sobre esta enfermedad. Uh-huh. La hipertensión arterial es una enfermedad que actualmente en el Ecuador 1 de cada 5 ecuatorianos es hipertenso, wow, entre los 18 a 59 años aproximadamente. Pero es un número terrible. Uh-huh, importantísimo, y sobre todo en la edad en la que va en el rango de 18 a 59 años. Uh-huh. Es una enfermedad que realmente se la conoce como el asesino silencioso porque no da síntomas en el inicio temprano. Va provocando daños en los diferentes órganos y cuando ya hay daño va a presentar síntomas. Generalmente las complicaciones de la hipertensión pues es un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular. Uh-huh. Bien, bueno, suena horrible cuando lo dice de esa manera, pero es así. ¿Cómo sabemos que tenemos hipertensión? ¿Cuál es la forma de reconocerla? Porque de pronto a mí me pasó que tuve un dolor de cabeza que me acompañó durante un poco más de un mes. Yo estaba despidiéndome ya. Llegaba a emergencias, me tomaban la presión, me daban medicamentos, me mandaban a la casa. No podía dormir durante las noches, cerraba los ojos, sentía que todo me temblaba, estaba en una situación súper compleja, yo pensé que me iba a morir. Me estaba despidiendo y decía, ¿sabes qué? Si me pasa algo, por favor llama a mis padres, este es mi número de emergencia, buscando las formas en las que irme en paz. Y nunca supe qué era, hasta que un psiquiatra entonces llegué al punto de que dije, no, algo me está pasando. El psiquiatra lo que hizo fue sencillo, me mandó a tomarme la presión durante 10 días seguidos a la misma hora. Uh-huh. Y pum, hipertensión. No lo habían identificado en emergencias porque atribuían que la tensión estaba elevada a causa del dolor y no que el dolor era a causa de la tensión elevada, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, como usted mismo acaba de mencionar, realmente los síntomas son inespecíficos, ¿no? Que se puede confundir con otra serie de alteraciones. Y realmente la única forma de poder diagnosticar hipertensión arterial es
con la toma de la tensión arterial. Y no siempre cuando uno va al médico, porque en ese momento puede que la presión se dispare, pero es por una hipertensión de bata blanca, o cuando yo voy al médico me toman la tensión arterial y es normal, es una hipertensión enmascarada. Entonces la forma correcta de diagnosticar la hipertensión arterial pues es de dos formas. Mediante el mapa, que es la medición ambulatoria de la presión arterial, que se coloca como un tipo holter. El paciente va a su casa 24 horas y se registra todas las presiones en el día, entonces se saca más o menos como un promedio. Wow. Y también hay otra forma que es la medición, la automedición de la tensión arterial, en el que el paciente se va a chequear la presión arterial aproximadamente de 3 a 7 días. El primer día se descarta las mediciones y el resto se saca como un promedio. Siempre se recomienda que la presión se la tome antes del desayuno y antes de la cena, o sea, 2 mediciones. ¿Por qué hay que descartar la primera? Porque siempre en las primeras mediciones que se hace de tensión arterial pues, puede darles falsos positivos, o sea que realmente no son presiones verdaderas. Por el susto, llegar al médico y demás. Pero es que no sería en el médico, porque esto sería de forma auto. Ajá, usted mismo, no, es que es dos formas. Es la autoevaluación, o sea, usted mismo se chequea la presión con el aparatito de tensión arterial y el monitoreo ambulatorio, que es el que ya le envían el holter colocado y que va a estar 24 horas en el brazo y le va a estar chequeando las presiones arteriales durante 24 horas. Bueno, me deja un poco más preocupado por el hecho de que menciona, no existe no existe una sintomatología específica. Es decir, uno no puede saberlo a menos de que detecte que algo exista mal o por prevención, sencillamente. Correcto, o sea, los síntomas son inespecíficos, o sea, uno tiene dolor de cabeza y dice puede que la presión esté alta, como zumbidos o ruidos en el oído puede que mi presión esté alta, un poco de mareo, vértigo puede que mi presión esté alta, ¿no? Pero no son como específicos, puede que el dolor de cabeza sea por otra patología, puede ser una migraña, etcétera, sensación de palpitaciones o taquicardia, que puede ser por la hipertensión o puede ser que esté por una alteración metabólica, un hipotiroidismo, o sea, son muchas las causas, ¿no? Como le digo, no son específicas, obviamente sí son una alerta, ¿no? Si yo tengo dolores de cabeza todos los días y que no me cede a los analgésicos, entonces allí tengo que ver qué es lo que está pasando. Pero como lo acabé de mencionar, realmente para diagnosticar la presión, la hipertensión arterial es importantísimo, pues los chequeos con el médico, ¿no? Para de acuerdo a ello, pues realizar un monitoreo de la presión arterial si hiciera falta y una serie de estudios de laboratorio que también nos van a ayudar a evaluar si existen complicaciones, porque realmente la hipertensión cuando ya tiene complicaciones, es decir, ya tiene daño a otras estructuras, es cuando realmente empiezan los síntomas. Bueno, ¿cómo así daños a otras estructuras? A ver, porque yo ya pensé en el dolor de cabeza y enseguida que ya tengo un daño cerebral. o sea, no tan así drástico, ¿no? Pero la hipertensión se define como el aumento de la presión arterial, o sea, la fuerza con la que la sangre atraviesa las arterias está elevada de forma crónica. Al estar esto de forma crónica, va a ir dañando ciertos vasos sanguíneos de órganos importantes como corazón, como cerebro y como riñón, ¿ya? Entonces, al no controlarse esta presión alta, pues va a provocar daño a diferentes estructuras. Por el hecho de yo tener un dolor de cabeza no quiere decir que probablemente ya tenga un accidente cerebrovascular, pero sí un riesgo de que algo está pasando en la parte de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Muy bien, bueno, eso por una parte. Ahora, ya tenemos claro que tenemos que realizar los controles. No existe otra manera. Uno no puede saberlo en específico. Y eso fue lo que digo, durante un mes mi paseo por emergencias, mi paseo por distintos médicos que no supieron darle. De pronto, por la misma, yo insisto, la misma, ahora atienden pacientes cada 15 minutos. En ese entonces atendía cada media hora. Entonces, uno decía, pasan abarrotados y no se dieron cuenta. En fin. El cuidado la prevención es justa y necesaria. Ya, tengo hipertensión arterial. ¿Qué tengo que hacer? Ya me dijeron que la tengo porque me la tomaron a la presión durante 7 días. Los rangos en los que se encuentra es la muestra de una hipertensión. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, de acuerdo al grado de hipertensión, no porque ¿Hay grados? según las guías, depende de las guías que se manejen, las americanas o las europeas, y las guías acá en el Ministerio de Salud Pública, pues se puede estadificar la hipertensión arterial, ¿no? Que puede ser estadio 1, 2, 3, y de acuerdo a ello, pues se va a iniciar tratamiento, ya sea un antihipertensivo asociado a un diurético o o a tres antihipertensivos, dependiendo el estadio en que se encuentra el paciente. Aparte del medicamento, que es algo esencial, viene algo muy importante, los cambios en el estilo de vida. O sea, lo Ya. que nos lleva a ser hipertensos, ¿no? La mala alimentación y la falta de actividad física. Entonces, en eso sí hay que hacer bastante hincapié en la alimentación. Hay que mejorar la alimentación eliminando los ultraprocesados. Realmente la hipertensión se da por una hiperactividad en nuestro sistema hormonal renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace el riñón? Empieza a retener mucho sodio. Al retener mucho sodio, retiene agua. Al haber mucha agua, aumenta el volumen sanguíneo y por ende aumenta la tensión arterial. Entonces, Sodio. sodio. Palabra que tenemos que aprender los hipertensos desde el principio. Ajá. Entonces, a veces pensamos que el sodio solo está en la sal de mesa. No. Ahí viene, el sodio está en los ultraprocesados, en todo esto de los alimentos enlatados, los chorizos, jamones, todo esto, allí es donde está el sodio y ahí es donde tenemos que trabajar, eliminar estos alimentos ultraprocesados. Cuando nosotros vamos al mercado, encontramos el semáforo atrás de los productos, ¿no? Y está, siento yo que está orientado hacia las causas o las enfermedades más comunes en nuestro país. Hay una advertencia sobre el azúcar, entiendo que va dirigido a los hipertensos, perdón, a los diabéticos, y ese ya es su campo. La próxima la invito para hablar de diabetes. Está la hipertensión y habla sobre qué tan alto en sales o no. Entonces, uno podría ver ese semáforo como para tener una guía de lo que podríamos o mejor deberíamos evitar consumir. A ver, ultraprocesados sí hay que eliminar de nuestra alimentación. Definitivamente. Realmente Sí. no aportan nada. ¿Ya? No aportan nada. Algo importante que usted acabó de mencionar es de la diabetes. Realmente la hipertensión está tan asociada a la parte endocrinológica, porque como la presión arterial se regula es por la parte hormonal. Entonces, un paciente diabético probablemente sea hipertenso, o un hipertenso probablemente sea diabético. No me diga eso. Sí. Bueno, ya, entonces más razón para cuidarse. ¿Se puede vivir con ambas? ¿Las dos conviven, digo? O sea, un paciente puede ser diabético, hipertenso. Claro, Sí. es que el ser diabético es un riesgo para desarrollar hipertensión y el ser hipertenso es un riesgo para desarrollar diabetes. Wow. De hecho, en la consulta casi la mayoría de pacientes son diabéticos e hipertensos. Wow, eso ya preocupa un poco. Bueno, decía, soy diabético, cambiar mi forma de vivir, empezando por eliminar los Ultraprocesados. ultraprocesados. ¿Qué más? Retirar los aleros en la mesa. Ya. ¿Ya? Para evitar sobreañadir sal. Ya. Lo que se recomienda, según las guías, ¿no?, del consumo de sal en el paciente hipertenso, menos de 5 gramos, que equivale a una cucharadilla de postre al ras. O sea, esa cantidad en todo el En día. todo el día. En todo el día, ajá. Al evitar el consumo excesivo de sodio, pues evitamos que se sobrecargue el volumen y se sobrecargue el corazón, ¿no? Porque la presión arterial sistólica y diastólica, la sistólica nos indica cuando el corazón se contrae y la diastólica cuando el corazón se relaja. Entonces, ¿quién se va a sobrecargar en hipertensión? El corazón, ¿sí? También en cuanto a la alimentación, al consumir más verduras en la distribución de nuestro plato, la mitad del plato siempre se toma como referencia los porcentajes, 50% del plato verduras, las verduras tienen potasio. Al tener potasio, entonces como que contrarrestan el efecto del sodio, ¿sí? Entonces eso va a beneficiar al paciente a evitar que se sobrecargue de volumen. También pues se recomienda el consumo de las proteínas, del pollo, carnes blancas, ¿no? Ya. En sus 3 comidas principales, y las verduras igual, en las 3 comidas principales. Y pues al carbohidrato, sobre todo carbohidratos simples como los fideos, que también son procesados, las papitas que están prefritas, creo que se llaman, ¿sí? Todos esos alimentos hay que eliminarlos, más bien tratar de consumir carbohidratos complejos que sí tengan aporte nutricional, como los granos, por ejemplo. Hay que eliminar la pasta, ¿me dijo? La pasta. Ay, Sí. no.
la pasta. Pero O sea, pues la pasta es de lo mejor del mundo, de lo bueno que está en la vida es la pasta. la pasta. Pero a ver, tampoco es que no la va a comer nunca, ¿no? Ya. Pero por lo menos será una vez al mes y las porciones pues limitadas, ¿no? Qué fuerte, sí. Ujú. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de los carbohidratos recomendados. ¿Cuáles me dijo? Los granos, Ya. ya de preferencia los granos. Algo muy importante que hay que saber respecto a los carbohidratos, el carbohidrato mientras más yo lo cocino, o sea, por ejemplo, una papita y le hago puré, Ya. ya ese carbohidrato rapidísimo en nuestro cuerpo se convierte en glucosa y eso Ya. tampoco beneficia para la presión arterial. Entonces, más bien el carbohidrato, por ejemplo, una papita con corteza. Al Ya. tener corteza tiene fibra y evita pues tener también picos altos de glucosa, ¿ya? La glucosa, este problema de la insulina también provoca inflamación en los vasos sanguíneos, daño en el endotelio y aumento aún más de la presión arterial. Ujú. Bien, bueno, vamos a leer algunos mensajes porque estoy aterrándome un poco. El doctor Byron Serrano, decano de la Facultad de la Salud Humana, nos manda un saludo y saludos desde la facultad. Felicitaciones, estimada doctora Michelle. El compromiso de nuestros docentes para con la sociedad es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. Alejandra Caterina dice, buenos días con todos los oyentes. Gracias, doctora Michelle, por la importante información. Noema Elizabeth, saludos. Para Noema dice, la hipertensión, conocida como el enemigo silencioso. Lisbeth puso aquí el asesino silencioso. Qué miedo. Por ello, la importancia de un control oportuno y generar conciencia acerca de la adopción de estilos de vida saludables. Excelente intervención, doctora Michelle. Gracias por compartir los datos basados en evidencia según nuevas actualizaciones. Goretti, Baraja Carrión dice, excelente ponencia sobre hipertensión. Gracias por compartir su conocimiento de forma muy clara. Corazoncito, emoticón de muchita. Mi querida doctora Corazón, dice. Bueno, doctora Corazón, bueno, por la especialidad que tiene, me imagino que por eso la llaman así. Bien, bueno, saludos a la gente que sigue escribiéndonos. Pueden hacerlo también dejándonos sus notas de voz, si quieren, notas de audio al 099-199-5838. Bueno, volvamos a nuestro tema. El cambio en la forma de vivir tiene que ser drástico, tiene que ser radical y tiene que aplicarse. Pero es posible dejar de lado la farmacología. La persona con hipertensión no debe tomar, obviamente esto lo tiene que decir su médico, pero ¿cuándo debe y cuándo no? A ver, las causas de la hipertensión arterial son múltiples, ¿no? Tenemos la hipertensión esencial, que generalmente puede ser por varios factores que tiene el paciente, la edad, el sexo, que tenga problemas de resistencia a la insulina, etcétera. Cuando es una hipertensión esencial, el paciente no puede suspender su antihipertensivo. En el caso de que sea una hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, vamos a ver a lo mejor por una alteración endocrinológica, al corregirse el problema hormonal, probablemente puede que se restablezca nuevamente la presión arterial y probablemente hay posibilidades de que se suspenda el antihipertensivo, pero sí mantener alimentación y actividad física. Pero la mayoría de los pacientes pues mantienen su tratamiento antihipertensivo de forma prolongada, ¿no? O sea, Es de por vida. A ver, por ejemplo, yo tomo, le decía, los Sartán 50 todos los días. En algún momento, si se sale de control no sé si existan dosis más pequeñas, o si sale de control o yo mejoro en mi cuidado, ¿se pueden reducir las dosis, depender menos del medicamento? Bueno, de los sartán la dosis mínima es 50, ¿no? Ya. Ay, qué bueno. Entonces, No, pero digo, pero hay dosis más altas. sí, claro, claro. Como había comentado anteriormente, pues el losartán, bueno, no solo el losartán, los ICA, los ARA, que son los medicamentos antihipertensivos, pues se puede llegar a dosis máxima e incluso llegar a combinar un ICA más un ARA o más un bloqueador de los canales de calcio, más un diurético, dependiendo las condiciones del paciente. O sea, paciente hipertenso ya con alteraciones cardiovasculares, o sea, alguna otra complicación a nivel de corazón, entonces allí ya el antihipertensivo se va a combinar con otro medicamento. O que ya tenga enfermedad renal, daño renal, entonces ya se va combinando ciertos medicamentos también para protección renal. Muy bien, bueno,
¿Por qué protección renal? Disculpe. Porque, como había mencionado anteriormente, la hipertensión arterial es una enfermedad que va provocando poquito a poco, si no se controla, daños en los diferentes órganos, Wow. incluido corazón, riñón y cerebro, ¿no? Entonces, a nivel renal, ¿qué va a provocar? El riñón es como nuestro filtro, ¿no? Ahí llega toda la cantidad del volumen de sangre que se va a filtrar. Él decide, esto se va como desecho y esto regresa otra vez al torrente sanguíneo. Esa es la función que tiene nuestro riñón. Ujú. Entonces, al llegar a las arterias renales, que tiene una arteriola aferente, llega a la sangre con mucha fuerza. La arteria en la hipertensión lo que está haciendo es un poquito de vasoconstricción y lo que va a hacer es ir dañando poco a poco los filtros del riñón y con ello pues va a provocar que en el riñón pues ya se empiece a perder ahí moléculas que normalmente no pasan, como las proteínas, y entonces allí ya se va provocando un daño o una enfermedad renal. Ya. Yo estoy haciendo mis consultas de paciente, perdone por aprovechar, No se preocupe. por aprovechar el momento, ¿no? Pero ahora, si hay una afectación posible al resto de los órganos, ¿qué tengo que hacer yo con eso? ¿Cada cuánto tengo que hacer una revisión cardíaca? ¿Cada cuánto tengo que hacer una revisión renal? ¿Qué debo hacer para saber si todo está bien o ya estoy empezando a presentar daños? A ver, realmente cuando ya se diagnostica la hipertensión arterial, como comenté, al inicio no tiene síntomas, ¿ya? Ujú. Entonces, generalmente un paciente que ya está hipertenso, en algunos casos, pues ya tiene ciertas alteraciones o ciertas afectaciones en órganos importantes. Y con ello, pues el médico va a decidir, a lo mejor que ya exista, no sé, alguna alteración a nivel renal. Los chequeos pueden ser cada 3 meses o si todo está bien controlado con el paciente, cada 6 meses. Siempre se va a hacer un chequeo bioquímico para ver cómo está el funcionamiento renal, cómo están proteínas, también cómo está su glucosa, etcétera. Obviamente al cardiólogo, al internista también le va a corresponder hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma de acuerdo a la edad o las condiciones del paciente para evaluar cómo está el funcionamiento de órganos vitales, ¿no? Para evitar las complicaciones, pues realmente es necesario seguir las recomendaciones del médico, la dosis del antihipertensivo que le indique, la alimentación, que es lo más importante, y pues la actividad física que se nos había quedado es importantísimo. Actividad física en los pacientes hipertensos, dependiendo de las condiciones, pues indica actividad física aerobia al menos 5 veces a la semana, que puede ser la natación, puede ser las caminatas, puede ser la bicicleta estática, al menos que haga 60 minutos de intensidad moderada a alta y 2 a 3 veces por semana ejercicio de fuerza o resistencia, ¿no? Sí es posible el ejercicio de fuerza. Sí, de fuerza o resistencia. Siempre se recomienda que durante el levantamiento de pesas el paciente evite, sostener el aire cuando está haciendo levantamiento de pesas, es decir, que no respire, no, eso no se recomienda. Entonces, realmente el ejercicio ya es enfocado en cada paciente, entonces eso el médico le va a poder recomendar. No todo el mundo podemos hacer la misma actividad física porque va a depender de las condiciones en las que nos encontramos. Ya, ahora, hablemos con un poco más de honestidad. Estamos en Ecuador, hace 11 años me diagnosticaron la hipertensión, me dijeron tome esta pastillita el resto de su vida y pare de contar. Nos pasa como pacientes que sabemos que tenemos eso y no hacemos nada más. Entonces, yo por eso le digo ahora mismo, ¿a qué médico tenemos que visitar? ¿Con qué médico tenemos que vernos con frecuencia? ¿Cuál es la especialidad? Cardiólogo. Con Cardiólogo. el cardiólogo, sí, y el médico internista que también puede evaluar, el cardiólogo. Algo importante que quiero recalcar, cuando la hipertensión arterial se presenta de forma temprana en una persona antes de los 30 años o después de los 60 de forma esporádica, que no tenga factores de riesgo, sí hay que pensar en una hipertensión arterial de causa secundaria. Dentro de las causas secundarias pues están las alteraciones por daño en el parénquima renal, por daño por alteración renovascular, y luego vienen las causas endocrinológicas, ¿sí? Que viene el hiperaldosteronismo, el feocromocitoma y el síndrome de Cushing. Entonces hay que no solo diagnosticar la hipertensión, sino ver los factores de riesgo que tiene el paciente y poder direccionarlo bien y poder hacer un estudio complementario completo. Perfecto.
Bien, bueno, Paul Zula dice, excelente presentación sobre la hipertensión arterial, información clara, actualizada y muy útil para fortalecer el cuidado y la educación en salud. Lo importantísimo siempre es, bueno, aquí dimos algunos nombres de medicamentos, lo importante aquí siempre es no dar por sentado nada y no ir a la farmacia y decir, ese, ahí en la radio escuché que el joven toma tal El cosa, sartán. señora, véndame lo mismo. No. No, cuidado, ese es quizás uno de los errores más graves que podemos cometer. Correcto, sí, no. Realmente el paciente se lo evalúa de forma individualizada. O sea, cada paciente, de acuerdo a sus riesgos, de acuerdo a las alteraciones o compromisos de los diferentes órganos, uno va a decidir qué tratamiento es el que necesita y qué tipo de ejercicio es el adecuado para este tipo de pacientes también. Ya, bueno, para irnos despidiendo, ¿qué no, cuáles, digamos, cuáles son los pecados capitales de un hipertenso? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué debe evitar? Ya sabemos algunas cosas, pero si usted puede sintetizar en una pequeña lista y decir, esto no lo haga, no le recomiendo. No le recomiendo el consumo de alcohol ni el consumo de tabaco. Hay Bien, que eliminarlos totalmente porque son el tabaco, la nicotina es inflamatoria, libera adipocinas a nivel del endotelio vascular, lo que va a provocar que el vaso sanguíneo se vuelva más pequeño aún, más vasoconstricción y mayor resistencia para la mayor resistencia para la presión arterial. O sea, va a aumentar aún más. Entonces hay que eliminar el tabaco, o sea, sí o sí, definitivamente hay que eliminarlo y el alcohol igual. ya, ¿Ya? También una, los ultraprocesados, hay que dos, eliminarlos de la alimentación sí o sí y hay que eliminar el sedentarismo. Hay que tratar, ahora vivimos en una vida muy, ¿qué puedo decir? Muy, donde la mayoría del tiempo en los trabajos estamos sentados, muy somos de oficina. muy sedentarios, es corriendo de aquí para allá. También hablamos mucho del cortisol, que es una hormona que altera prácticamente todo, nos inflama aún más, nos eleva la presión arterial aún más, entonces nuestra vida es corriendo de aquí para allá, no nos damos tiempo para pensar y decir qué estoy haciendo con mi vida, porque eso es lo que tenemos que hacer y empezar a cambiar esos malos hábitos, moverme aunque sea unos 10 a 15 minutos mientras estoy en la oficina sentado y darme un tiempo para hacer ejercicio. Siempre tenemos excusas, siempre. Yo siempre a mis pacientes en la consulta les digo o a los estudiantes, dejen el teléfono. ¿Cuánto tiempo le invertimos al teléfono? 1, 2 horas. Nos dimos cuenta 3 horas en el teléfono. Esas 3 horas las pude invertir haciendo ejercicio. No es necesario irme al gimnasio. Trato de incorporarme a lo que me sea accesible, pero tratar de hacer ejercicio, que es lo más importante. Ujú, perfecto, listo, nos queda claro. ¿El sueño? Ajá, muy importantísimo. Se recomienda pues tratar de descansar y tener un sueño reparador que sean de 7 a 8 horas, porque al no dormir adecuadamente también altera el ritmo circadiano y altera esta hormona que acabé de mencionar, que es el cortisol. Ajá. El cortisol es bueno porque nos protege, nos defiende de ciertas circunstancias, pero al mantenerse de forma crónica elevado, pues no nos va a beneficiar, nos va a perjudicar en los pacientes hipertensos. Ya, ahora, la última, ya la dejo como para que en libertad, la última. El estrés, se le dice a una persona con hipertensión que no puede alterarse. ¿Por qué? Por la misma razón que Ajá. al yo estar estresada, voy a liberar de forma crónica la hormona llamada cortisol. El cortisol lo que va a provocar es que se hiperactive este sistema renina-angiotensina-aldosterona que regula la presión arterial, va a provocar más inflamación en el endotelio de los vasos sanguíneos y por ende va a elevarse aún más la presión arterial, entonces va a ser un poquito más difícil controlarla con un solo antihipertensivo, habrá que agregar 2 o 3 más un diurético, etcétera. Entonces sí es importantísimo manejar la parte del estrés emocional y el estrés físico, que también se define, ¿no? Estrés físico como a lo mejor ahorita yo sufro un trauma, una lesión en la pierna, mi organismo está sufriendo estrés, Ujú. ¿ya? Entonces son estos dos, el emocional y el físico. Doctora, muchísimas gracias. Perdone por abusar de la consulta. Estoy seguro que mucha gente estará muy atenta, estaba muy atenta, han estado siguiendo, dejando sus comentarios, sus likes respecto a todas las dudas que nos genera el tema de la hipertensión y está bueno que podamos hacer este ejercicio de ir, de ir hablando sobre salud con la gente a través de la radio. ¿Su consejo final?
empezar a moverse más, mejorar hábitos de la alimentación. Yo sé que a veces es difícil, vivimos un ambiente obesogénico donde todo lo que nos rodea es comida, en los trabajos todo el mundo quiere estar comiendo siempre, entonces hay que poner esos límites porque a la final, ¿quién nos va a cuidar? Nosotros mismos, entonces tenemos que empezar a cuidarnos. Muy bien, y vaya al médico, no sea así, no, Sí, no vaya se a hacerse, descuiden, no se automediquen. no se automediquen. Cardiólogo o el interno, en el que también están los, también está el endocrinólogo, también puede apoyarle en ese sentido, como la doctora Michelle Mejía, endocrinóloga. Aquí en la cajita de comentarios pueden ver el link hacia la página de Facebook de la doctora. Si es que quieren hacer una consulta más directa, pueden ir ahí nomás. Doc, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Ya.